Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Quedaron en revisar los problemas correspondientes al teorema de Role y el teorema del valor medio. ¿Qué es lo que expresaba el teorema del valor medio? Profe, creo que está en silencio. No se le escucha. Ya le chequé. No, profe, sí se le escucha. Así se me escucha. Sí, se le escucha, profe. Ya, no, muchas gracias. Les decía que el teorema de Role, ¿qué expresaba? Que si tenemos una función y igual a f de x que cumple tres condiciones, ¿no es cierto? Continua en un intervalo cerrado a b, diferenciable o derivable en el intervalo abierto a b, y además que el valor funcional en x igual a a sea igual al valor funcional en x igual a b, es decir, f de a igual a f de b, podemos garantizar que en el intervalo cerrado a b existe un número c en el cual su derivada es igual a 0. ¿Qué implica que la derivada sea igual a 0? Implica, pues, jóvenes, que tenemos ahí una recta tangente horizontal. Recuerden que la derivada es igual a la pendiente de la recta tangente en el punto de tangencia, pero a su vez la pendiente, si retrocedemos un poco más y recordamos que en geometría analítica la pendiente era igual a la tangente del ángulo de inclinación de una recta. Entonces, si la pendiente es 0 y es igual a la tangente que es 0, implica que el ángulo de inclinación va a ser 0. Ese era el teorema de Role. El teorema del valor medio. El teorema del valor medio, ¿qué señalaba? Similar, pero es mucho más general. Recuerden que decíamos que el teorema de Role es un caso particular del teorema del valor medio. Igualmente tenemos una función y igual a f de x, continua en el intervalo cerrado a b, diferenciable en el intervalo abierto a b, pero aquí f de a tiene que ser diferente a b. ¿Qué decimos entonces? Que hay un punto c, un número c, en el cual su derivada f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Geométricamente, ¿cómo lo interpretamos? Que la recta tangente a esta función y igual a f de x en el punto C, en el punto de tangencia, es paralela a la cuerda que une los puntos A y B, que estamos señalando acá. Eso es porque la expresión de la derecha de esta igualdad f' de c igual a f de b menos f de a sobre b menos a es la pendiente. Recuerden la pendiente cuando conocemos dos puntos A que es igual a Y2, que sería f de b, menos Y1, que es f de a, sobre X2, que es b, menos X1, que es a. Entonces, eso es lo que me está señalando geométricamente. Que la recta tangente en el punto de tangencia es paralela a la cuerda que une los puntos A y B. Bien. Y teníamos entonces dos ejemplos que revisar del teorema de Role. ¿Cuáles eran esos ejemplos? El uno era menos x al cubo más x, ¿no es cierto? Comprobar si hay un número c. Pues voy a detener un poquito para ya trabajar en la pizarra. Voy a detener el video, por favor. Listo. Bien, ahí tenemos ya la pizarra que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Veamos el ejemplo. Me dice que es
f de x igual a menos x al cubo más x en el intervalo menos 1 a 1. Verificar las condiciones del teorema de Rolle y además ver si es que hay un número C. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Ver, ¿es continua en menos x al cubo más x la función? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será continua? Por supuesto que es continua. Pues incluso tenemos graficado en los copiados, que les voy a compartir pantalla para hacerle luego el proceso matemático. Tenemos aquí, vean, es continua en el intervalo. También es diferenciable en el intervalo abierto menos 1 a 1. Si calculamos f de menos 1 por menos 1 al cubo es 1, menos 1, 0. F de menos 1 es 0. Si calculamos f de 1 es menos 1 al cubo, menos 1, más 1, 0. Entonces, sí cumplen las tres condiciones. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Derivemos. F' de x a qué es igual? A menos 3x al cuadrado más 1. Y esa derivada debemos igualar a 0 para encontrar el punto C. Es decir, decimos f' de C, desde x reemplazamos C y me queda menos 3c al cuadrado más 1. Y eso igualamos a 0. Entonces me queda que 3c cuadrado es igual a 1. 3c cuadrado es igual a 1. Despejando c sería igual a más menos 1 sobre raíz de 3. Si racionalizamos el denominador, entonces tendríamos más menos raíz de 3 sobre 3. En un punto es raíz de 3 sobre 3, que sí está dentro del intervalo. El otro punto es menos raíz de 3 sobre 3, que también. Entonces, los dos puntos son aquellos en los cuales la derivada es 0. Ese era el primer ejemplo. El segundo ejemplo, ¿cuál es? Trabajemos con la otra función. Profe, ¿cómo sé si una función es derivable en un intervalo? Bien, si es que puede calcular la derivada de la función y además existe en todos los puntos. ¿Cuándo se presenta? En el siguiente ejemplo vamos a ver precisamente de que dentro de ese intervalo no va a haber la derivada en el tercer ejemplo. Lleguemos ahí para que le observe. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, gracias. Correcto. Veamos el segundo ejemplo. F de x igual a x a menos 1 sobre x. ¿En qué intervalo? En el intervalo menos 1 a 1. Bien, ¿qué es lo que me dice? ¿Es continua en el intervalo menos 1 a 1 ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso o no continua? Yo creo que no es. No, no es cierto. Diga nomás, no pasa nada. Son las polinómicas. Correcto. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, al tener una función racional, debemos ver cuál es el dominio. ¿Cuál es el dominio de esa función? El conjunto de los números reales, pero... Excepto 0. Correcto. Y 0 está en el intervalo menos 1 a 1. Por lo tanto, si no existe la función en x igual a 0, no va a ser continua, porque precisamente ahí que se presenta una asíntota vertical. Entonces, si es que ya no es continua, ya no necesitamos seguir con el análisis, porque en x igual a 0, que está dentro del intervalo, ya no. Si me diera otro intervalo, ahí sí, pero en este caso me está dando entre menos 1 y 1. Vamos al tercer ejemplo para aclarar la duda de su compañera. Bien. El tercer ejemplo, ¿qué es lo que me da? F de x igual
a x a la 1/3. El intervalo de análisis es el mismo, menos 1 a 1 cerrado, ¿cierto? ¿Es continuo en el intervalo? Por supuesto, si es continuo en el intervalo S. ¿Es diferenciable entre menos 1 y 1? No, ¿qué es la pregunta? Derivemos. Si es continua, sí cumple. Si derivamos, ¿cómo me quedaría la derivada? 1/3 de x a la menos 2/3. Esto es igual a 1 sobre 3 por x a la 2/3. En x igual a 0 existirá la derivada. ¿Qué dicen? No. No hay, ¿no es cierto, Andrés? No existe porque aquí la derivada precisamente en x igual a 0 no existe. La derivada existiría para todos los valores excepto en x igual a 0. ¿Qué implica entonces? Que no es diferenciable en el intervalo entre menos 1 y 1. La estudiante que preguntó, ¿está de acuerdo? ¿Quién me hizo esa pregunta, por favor? Yo, profe. Karen. Sí. ¿Cómo va, Karen? Estamos de acuerdo entonces de que, vean, aquí no es diferenciable en el intervalo porque precisamente en 0 no hay la derivada. ¿Está de acuerdo, Karen? Sí, profe. Correcto, espero que se le haya aclarado. Bien. Vamos a continuar entonces. El otro ejemplo, ahora vamos al teorema del valor medio. ¿Quedaron en hacer también los problemas ustedes de la tarea de estos? ¿Tuvieron alguna dificultad ahí o no quedaron en hacerlo? No dijo que solo leamos. Ah, ya. Entonces, para el día viernes vendrán haciendo ya los problemas de esto de role y valor medio. Ya les comparto luego la pantalla para ver cuántos ejercicios son. Bien. Pues aquí la función es esta. F de x igual a x al cuadrado en el intervalo 0 a 2. Entonces, veamos. ¿Es continua? Sí. Les voy a compartir la de los... Si están observando el gráfico de los copiados, deben estar observando. Bien. Ya, de acuerdo, Enrique. Correcto, eso. Bien, entonces, entre 0 y 2, una parábola, ¿no es cierto? Sí es continua. No tenemos ninguna restricción para decir hay una discontinuidad. ¿Es derivable entre 0 y 2? Por supuesto. También al derivar 2x no tenemos denominador, no hay una raíz para ver qué pasaría con la condición. Entonces no tenemos problema. Y veamos f de 0. Si calculamos f de 0 es 0 y f de 2 es 4. Por lo tanto, sí cumple con las tres condiciones. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Encontrar el punto de tangencia, el punto C, en el cual la recta tangente es paralela a la cuerda que une los puntos 0, 0, 2, 4. ¿Qué es lo que hacemos? Derivemos. F' de x es igual a 2x. Y calculemos la F' de C con la fórmula que vimos que era F de B menos F de A sobre B menos A. Entonces es igual a F de B, calculamos ya que es el F de 2, que es 4. F de 2 aquí es 4, menos F de A que es 0, 0, sobre B que es 2, menos A que es 0. Entonces, ¿cuánto me queda F' de C? Me queda 4 para 2 a 2. Entonces, voy a igualar eso a la derivada. Entonces, la derivada que obtuvimos era F' de x igual a 2x. Entonces, digo, F' de C es igual a 2c y x igual a 2. Por lo tanto, de ahí despejo c es igual a 1. Y ya tengo el valor de c. Si quiero encontrar el valor, es el valor de x.
Las coordenadas, como estamos en plano, tienen que tener un valor de x que es 1, calculo el valor de y. ¿En cuál? En la función original que me dieron. Si yo calculo en la función original, ¿cierto? F de x. Creo que puedes repetir lo del último. Sí. Igualábamos el valor de la derivada, que era f de b menos f de a, sobre b menos a, eso me daba 2. Y eso igualamos a la derivada era 2x, pero como estamos, en vez de x, estamos reemplazando el punto c, como tenemos aquí en la pizarra, pues me queda 2c igual a 2. Despejo y tengo c igual a 1. Ahora, ese es el valor de x del punto de tangencia, pero necesito el valor de y, porque un punto tiene dos valores, uno de ordenada y uno de abscisa. Entonces, la función, ¿cuál era? F de x igual a x al cuadrado, reemplazo aquí 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces, el punto de tangencia que ustedes observan en los copiados es de coordenadas 1, 1. Y por ahí pasa la recta tangente que es paralela a la cuerda que une los puntos. En este caso A sería 0, 0 y B que es 2, 4. Entonces ya tenemos resuelto el segundo ejercicio de teorema del valor medio. Veamos el otro ejemplo. El otro ejemplo es f de x igual a coseno de x. Y veamos cuál es el intervalo de análisis. Entonces me da f de x igual a coseno de x en el intervalo pi sobre 2, que es 90 grados, hasta pi radianes, que es 180. Cerrado también. Listo. Bien. Es continua. Si ustedes recuerdan la gráfica de la función coseno y seno no tienen ninguna restricción, son siempre continuas. ¿Es derivable? Sí. Si yo derivo la función coseno me da menos seno, no tenemos problema. Si yo calculo f de pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2, si ustedes recuerden, es 0. Y el coseno de pi, para calcular f de pi, es menos 1, el coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, f de pi sobre 2 sí es diferente a f de pi, porque 0 es diferente a menos 1. Entonces, ahora encontremos el punto C. Entonces, ¿qué tenemos? Los valores son los valores de A y B. Entonces, f de pi sobre 2, para aplicar la fórmula, es igual a ¿qué? Coseno de pi sobre 2 es 0 y f de pi es igual a menos 1. Entonces digo f' de c, aplicando la misma fórmula. F de b, que es f de pi, 1, menos f pi sobre 2, que es 0, ¿no es cierto? Sobre el punto b, que es pi, menos el punto a, que es pi sobre 2. Esto me queda 1 sobre pi menos pi sobre 2, me queda pi sobre 2. Trabajando algebraicamente, f' de c entonces igual a 2 sobre pi. Ya tenemos f' de c. Ahora derivemos para igualarle a este valor. Entonces derivemos f de x. F de x. Calculamos f' de x. Aquí es igual a menos seno de x. Como estamos analizando en el punto C, en vez de x reemplazamos c. Entonces me queda f' de c igual a menos seno de c. Sí, menos seno de c. Acá es menos 1, perdón, menos 1. Es menos 1. Listo, menos 1. Porque el seno de, el coseno de pi es menos 1. Listo. Entonces igualemos, por favor. Menos seno de c igual a menos 2 sobre pi. Menos seno de c igual a menos 2 sobre pi. Multiplicamos ambos miembros por menos 1 y me queda seno de c igual a 2 sobre pi. Esto con una calculadora calculan el ángulo C, el valor de C, perdón, y el valor de C, el uno le da 0,69 radianes que tienen ahí, y el otro valor le da 2,45 radianes.
Y el otro valor les da 2,45 radianes. Calculan, sí, calculan el ángulo y un ángulo le da 30 y punto de grados, 33 grados y el otro 144,46 grados. El primer valor descartamos porque el rango me da entre 90 y 180. Ese es el intervalo. Por lo tanto, con 0,69 está fuera del intervalo y en cambio 2,45 me da un ángulo de 144,46 grados, que sí está dentro del intervalo. Entonces el único valor que cumple es este, C igual 2,45. Y tenemos ya aquí resuelto. Entonces les voy a compartir pantalla de lo que van a trabajar ustedes. Bien. Ya. Estamos en el campus virtual. Ahí la tarea 5 que dice teorema de Role y valor medio, teoremas. Ahí el teorema de Role son 3 ejercicios que deben efectuar, que no es ningún problema. Y el teorema del valor medio también 3 ejercicios. Estos 6 ejercicios, por favor, vengan haciendo para el día viernes y vamos acá revisando y ustedes van compartiendo pantalla para ver cómo les ha ido. Un momentito para ver quiénes nomás están presentes en clase. Voy viendo. Está, por favor, Manolo Calle. Manolo Calle, no. Profe, él tuvo un problema, a él se le fue el internet y no le arreglan todavía en su casa. Allá, Me dijo que le diga, se preguntaba. allá, por favor, pasarán los copiados para que pueda igualarse Manolo. Denis Ceballos. No, no está. Juan Aquí. José. Sí, aquí Denis está. Ceballos, ¿está? Sí. Allá. Juan José González. Daniel Loyola. Karen Morales. Profe, sí estoy yo, presente. ¿Quién? Daniel Oyola. Ah, Daniel. Ya Daniel. Ya le anoto. Yo gracias. presente, profe. Karen, sí. Mateo Piedra también me escribió que estaba con problema de internet todavía. Juan Mateo Sáenz. Sí, profe, presente. De acuerdo, Juan. Sí me puso a mí, profe, tal vez no le escuché mi nombre. ¿A quién? Bernardo Calle. Sí, Bernardo. Sí, sí. Gracias. Déjeme ver quién es. Me falta alguien que está. El profe Kevin Cabrera se integra recién a esta clase. Sí, Kevin, bienvenido. ¿Qué código es usted? 85923. ¿Me puede repetir? 85923. 5923. ¿Qué está cursando? ¿Qué carrera está siguiendo? Minas. Minas, ya. A ver, veamos cuántos tengo acá enlistado. Me falta una persona. Veamos quién no le tengo. Los que no le tengo. Mateo Piedra no está. Daniel Loyola, ya. Ahí sí. Ingeniero, una pregunta. Sí. Yo no pude asistir el día lunes a clase porque tuve un problema de internet. Correcto. Sí. Quería ver a dónde está subiendo los videos grabados de la clase para poder ver el del día lunes o algo. Estoy todavía en ese proceso. Ayer yo también tuve un problema de internet. Realmente no pude trabajar todo el día. Absolutamente nada. En estos días voy a continuar subiendo. Sin embargo,
Juan Martín, véale, todo está en el campus virtual. Ahí tenemos todos los conceptos teóricos, los problemas, y cualquier duda que tenga, escríbame al WhatsApp y trabajamos de esta forma hasta que estén los videos en el YouTube. Ahí vamos a tener en el YouTube, en el mismo campus virtual. Ya, ingeniero. Bueno, listo, Juan Martín. muchísimas Escríbelo gracias. más, cualquier duda que tenga y solventamos eso. Ya, gracias, ingeniero. Correcto. Bien. Veamos ahora el siguiente tema, muchachos. Que son valores máximos y mínimos relativos de una función y funciones crecientes y decrecientes. Vean de aquí, para que ustedes conozcan un poco qué es lo que vamos a ver. Funciones crecientes y decrecientes, valores máximos y mínimos relativos de una función, y luego vemos concavidades y puntos de inflexión. Concluido eso, vamos a graficar funciones y vamos a analizar todos los puntos, los que ya vimos en análisis 1 como dominio, luego cortes, luego asíntotas, ¿sí? Y luego ahora le vamos incluyendo ya funciones, intervalos de crecimiento y decrecimiento de las funciones, en donde existen valores máximos y mínimos relativos de una función con cavidades y puntos de inflexión. Es decir, hemos de hacer ya las gráficas, un análisis completo de la misma. Entonces, todos estos puntos que estamos viendo, vamos a aplicarlo luego en graficación de funciones. Entonces, vale la pena que lo tengan presente. Más o menos esto es hasta llegar a lo que es graficación de funciones. Bien. Cuando una función es creciente, ustedes tienen los copiados, sin embargo, vamos a ver acá también. Tenemos aquí el sistema coordenado cartesiano y tenemos y igual a f de x. Y siempre se analiza en el entorno de un punto. Demos un punto x igual a a. ¿Qué le correspondería el valor funcional f de a? Tomemos un incremento en la variable x igual a un valor de incremento en la abscisa delta x. Acá tendría el punto a más delta x. Y su valor funcional correspondería a f de a más delta x. Entonces, ¿cuándo una función es creciente? Dice. Una función es creciente en x igual a sí, cuyo valor funcional es f de a. Cuando al aumentar la abscisa, como en este caso un valor de delta x, también aumenta el valor de la función, el valor funcional. Es decir, el f de a más delta x sería mayor a f de a. F de a más delta x mayor a f de a. Ahí hay entonces ahí la función es creciente. Si nosotros partimos, entonces repito, de x igual a, tenemos un valor funcional f de a. Si incrementamos a un valor de delta x, tendríamos ahora como abscisa a más delta x. Calculamos el valor funcional y ese valor funcional que sería f de a más delta x es mayor que f de a, la función se dice creciente. Pero también podemos analizar utilizando el concepto de derivada. Pongamos ahora un intervalo AB. Tenemos aquí un valor A y un valor B. Un intervalo cerrado, sí, un intervalo cerrado. A ver. Tenemos aquí f de A y f de B. Los valores funcionales. ¿Qué es lo que decimos? Se dice que la función es creciente en el intervalo AB si para cada punto dentro de este intervalo, para cada punto C que está dentro del intervalo, sí, para cada punto C, x igual a C dentro del intervalo, se cumple que f' de C es mayor a 0. Es decir, que la derivada
en el intervalo cerrado a B siempre es mayor a 0. Eso implica también que la pendiente, que es igual a la derivada, es mayor a 0. Si trazamos la recta tangente en el punto de tangencia C, tendríamos esto. Vean. Y evidentemente puede darse cuenta que sí cumple esto. ¿Por qué? Porque recuerden que la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Y aquí el ángulo de inclinación de esta recta está entre 0 y 90 grados. Si ustedes recuerdan en trigonometría, entre 0 y 90 grados la tangente es positiva y entre 90 y 180 la tangente es negativa. Pero también esto podemos comprobar con el teorema del valor medio. El teorema del valor medio, ¿qué me decía? Que la derivada f' de x es igual a ¿qué? A f de b menos f de a sobre b menos a. Y vamos a ver que siempre esta derivada es positiva. Claro, porque f de b es mayor a f de a, por lo tanto el numerador es positivo. B es mayor a a, por lo tanto el denominador es positivo. Más para más. Siempre la derivada es positiva. Entonces, cuando la derivada es positiva en un intervalo, sí, en todo punto de un intervalo, quiere decir que en ese intervalo la función es creciente. Veamos ahora cuándo es decreciente. Y vamos a compartir también los copiados que tenemos acá. Tenemos esta función. Esta es la función y igual a f de x. Aquí tenemos un valor de x igual a a. Su valor funcional corresponde a f de a. Hacemos un incremento a la abscisa y tenemos a más delta x. Y su valor funcional tendremos acá f de a más delta x. Siempre se analiza de izquierda a derecha, por favor. ¿Qué le decimos? Que la función es decreciente en el punto x igual a a. ¿Por qué? Porque al aumentar la abscisa en un valor delta x, f de a más delta x es menor que f de a. Entonces, incrementamos el valor de la abscisa, pero el valor funcional disminuye. ¿No es cierto? El valor funcional disminuye. Quiere decir entonces que la función está decreciendo. Que también podemos aplicarlo la derivada, por supuesto. Tomemos ahora un intervalo AB. Tomamos un intervalo AB. Utilicemos la misma gráfica. Aquí tenemos A, B, es f de B. Y tomamos aquí un punto C. Un punto X igual a C. Bien. ¿Qué es lo que decimos entonces aquí? Tenemos el intervalo cerrado AB y para cada punto perteneciente a este intervalo, la derivada f' de C es menor a 0, porque su pendiente también es menor a 0. Y aquí tenemos, aquí vean el ángulo de inclinación de esta tangente, de esta recta tangente, es mayor a 90 y menor a 180 grados. Y en ese intervalo la tangente es negativa. Que también esto se puede comprobar con el teorema del valor medio. f' de x es igual a ¿qué? A f de b menos f de a sobre b menos a. B menos a. Si ustedes observan, f de b es menor que f de a, por lo tanto el numerador va a ser negativo. B es mayor a A, por lo tanto el denominador es positivo. Menos para más a menos. Entonces la derivada queda menor a 0. Si la derivada es menor a 0, entonces implica que la función es decreciente en ese intervalo. Bien. Profe, haciendo lo de la función del punto medio y derivándole, ¿tiene que dar lo mismo? El teorema del valor medio, sí, claro, por supuesto. Pero es una aplicación para comprobar efectivamente que la función es decreciente o la función es creciente. Si buscaríamos utilizando el teorema del valor medio, utilizamos el punto C
evidentemente la derivada va a ser ahí negativa si es decreciente y positiva si es creciente. ¿De acuerdo? Bien. Hay funciones que solo son crecientes y funciones que son solo decrecientes. A esas funciones que son solo crecientes se llaman monótonas, sea solo crecientes o sea decrecientes. Planteemos aquí un ejemplo. Si ustedes grafiquen luego f de x igual a x al cubo, esta función siempre es creciente en todo el intervalo. ¿Cuál es el dominio de esta función? El conjunto de los números reales, es decir, de menos infinito a más infinito. Por lo tanto, la función siempre es creciente. Esto implicaría que sería una función monótona. Si tenemos otro ejemplo, por ejemplo, menos x a la quinta, como están los copiados. Esta función siempre es decreciente en todo el dominio de la función. Y el dominio es igualmente el conjunto de los números reales. Cuando una función es creciente o decreciente, sus intervalos se llaman intervalos de monotonía. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros en un punto la derivada es cero? Como era el caso, por ejemplo, del teorema de Rolle. ¿Qué pasa si f' en un punto x igual a c es cero? Cuando la derivada en el punto c es igual a 0, se dice que f de x es estacionaria en x igual a c. Estacionaria en x igual a c. Entonces, cuando la derivada en un número c es igual a 0, la función f de x se dice que es estacionaria. Vamos a ver ya algunos ejemplos de esto. ¿Cómo se analizan o cuáles son los puntos de análisis? Hay que hacer dos cosas. Encontrar los que se conocen como puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Son aquellos en los cuales la derivada es igual a 0 o la derivada no existe. En esos puntos en los cuales la derivada es 0 o la derivada no existe, estos puntos se conocen como puntos críticos. Y estos puntos críticos me van a permitir analizar si una función es creciente o decreciente. Para ver el ejemplo completo, pues veamos primero, pues hay 3 ejemplos que ustedes también van a revisar a más de hacer eso. En el ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Esos 3 ejemplos. Evidentemente hemos de revisar acá el día viernes y hemos de enviar también ya una tarea de esto. Pero veamos por qué está concatenado lo que son valores máximos y mínimos relativos de una función. Valores máximos y mínimos. Veamos el máximo relativo. Se llama relativo porque se analiza dentro de un intervalo. Cambio cuando y pueden haber varios máximos y varios mínimos, depende del problema. No solo tengo un valor máximo o un valor mínimo, no. Puedo tener varios máximos, varios mínimos, no tenerlo, ya dependerá del ejercicio. Lo que sí hay un solo valor es un valor máximo absoluto o un valor mínimo absoluto. El valor máximo absoluto es el mayor valor funcional de la función dentro de su dominio. Y el valor mínimo absoluto es el mínimo valor funcional de la función en el dominio de la misma. Pero máximos y mínimos relativos puedo tener algunos. Veamos aquí. Tenemos también ahí en los copiados que lo pueden ir viendo. Tenemos esta gráfica de la función y igual a f de x. Y igual a f de x.
tomemos un punto C, x igual a C, y vamos a analizar en el entorno de C. Hay que analizar en valores cercanos a C. ¿Por qué? Porque podemos tener una función de esta forma, vean, la que acabo de graficar. Y si aquí el intervalo de análisis es demasiado grande, pues voy a perder algunos máximos y mínimos. Por eso es que hay que analizar en el entorno de C. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un valor delta X y acá tengo, ¿no es cierto? Sí, C más delta X. C más delta X y un valor acá, C menos delta X. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos el valor f de C. Aquí tenemos el valor f de C menos delta X. Y acá tenemos el valor f de C más delta X. Entonces, si analizamos primero aquí entre C menos delta X y C, la función es creciente. Ustedes vean que f de C menos delta X es menor que f de C. Por lo tanto, la función está creciendo. Si analizamos acá entre C y C más delta X, f de C aquí es, en cambio, es mayor que f de C más delta X. Aquí incrementamos un valor de delta X y el valor funcional disminuye. Aquí incrementamos un valor de delta X y el valor funcional aumenta. O sea, aquí la función es creciente y acá tenemos la función decreciente. Entonces, para que se produzca un máximo relativo, tiene que ir de creciente a decreciente. Analizando con la derivada, aquí la derivada, ustedes recuerden, sería positiva y acá negativa. Que eso se conoce como el criterio de la primera derivada para analizar los valores máximos y mínimos relativos. Entonces, hay un máximo cuando la derivada va de más a menos. Ahí hay un máximo relativo, que es lo mismo decir que va de creciente a decreciente. Y, en cambio, hay un mínimo relativo, lo contrario, como podemos ver aquí. Hay un mínimo cuando va de decreciente a creciente o la derivada va de menos a más. Ahí hay un mínimo relativo. Decir de menos a más o de más a menos da lo mismo que decir de menor a cero a mayor a cero y de mayor a cero a menor que cero respectivamente. Da lo mismo, porque más quiere decir que el valor de la derivada es positiva, mayor a cero, menos quiere decir que el valor de la derivada es negativo, menor a cero. Listo. Y ese es precisamente se aplica como el criterio de la primera derivada para determinar máximos y mínimos relativos de una función. ¿Cuáles son los pasos a seguir para precisamente aplicar este criterio de la primera derivada? Me deben dar un intervalo cerrado a B, pero ¿qué condiciones debe cumplir la función? Debe ser continua en el intervalo cerrado a B y diferenciable en el intervalo abierto a B. ¿Qué es lo que se hace? Se deriva la función, ¿sí? Y se iguala a cero. Los valores que hagan que sea cero la derivada son los números críticos. Pero también puede encontrarse números críticos haciendo que la derivada no exista. ¿Cuándo la derivada no exista? Eso se da cuando la función es racional, es decir, se iguala a cero el numerador, se iguala a cero el denominador y esos valores que le dan al igualar a cero el numerador y el denominador se llaman números críticos. Luego, con esos números críticos, ¿qué es lo que se trabaja? Esos números críticos le llevamos a la recta numérica y vamos analizando los diferentes intervalos, ¿sí?, a través de esos números críticos y viendo el signo de la derivada. Si la derivada va de mayor a cero a menor a cero, hay un máximo relativo. Si la derivada va de menor a cero a mayor a cero, hay un mínimo relativo. Si la derivada no cambia el signo,
sigue siendo mayor a cero, mayor a cero, o menor a cero, a menor a cero, implica que no hay ni máximo ni mínimo relativo. Listo. Los puntos críticos que se obtienen cuando el denominador es cero, cuando hay funciones racionales, estos dice que se trata de máximos o mínimos con tangente vertical, que es lo que veremos. Entonces aquí también hay los ejemplos que ustedes van a revisar, chicos. Está ya los tres de funciones crecientes y decrecientes. Y luego tenemos aquí dos ejemplos para calcular los máximos y mínimos. Lo que sí no le vean, porque primero vamos a hacer estos problemas, hay otro criterio que también se llama criterio de la segunda derivada, cuando hay cómo calcular la segunda derivada, puede quedar ya una función constante. Cuando hay cómo calcular la segunda derivada, hay también un criterio de la segunda derivada. Eso no le ven, eso lo hemos de analizar acá después de ver estos ejemplos. Entonces, para el día viernes, ¿qué van a hacer? Los problemas de role y valor medio, revisamos acá, si es que han tenido dificultades, los revisamos y luego pasamos a ver estos 5 ejemplos. 3 de funciones crecientes y decrecientes y 2 de máximos y mínimos. Luego hemos de ver el criterio de la segunda derivada, su ejemplo, e igual llevarán una tarea y veremos ya concavidades y puntos de inflexión y también llevarán una tarea y ejemplos. Listo. Eso es lo que queríamos trabajar hoy, jóvenes. Pues por favor, como les decía y les sigo insistiendo, va a depender mucho de ustedes que vengan revisando y vengan con dudas. Diré algo que yo también, que todos alguna vez lo hemos hecho. Es fácil decir, no me sale o no entendí, pero aquí van a poner parte ustedes. Como les decía de la primera clase, el grado de madurez y responsabilidad con la que ustedes tomen las asignaturas, todas las asignaturas que están cursando, va a depender el proceso de aprendizaje de ustedes. Nosotros les estamos guiando, haciendo, para nosotros también ha sido duro preparar, porque requiere mayor preparación, desde unos copiados ya en forma digital, hacernos entender de esta manera, que no es igual que estar en un aula, pero va a depender de ustedes. Entonces les pido, por favor, no son muchos ejercicios que van a tener que hacer, los de rol y valor medio son bastante sencillos. Estos ejemplos están explicados, todos los pasos, vénganlos revisando para acá brevemente verlo y pasar, no irnos retrasando mucho y pasar a ver ya concavidades de puntos de presión. ¿Alguna consulta, por favor? De no concluiríamos la clase de hoy, pues, como nos recomiendan precisamente, y yo estoy plenamente de acuerdo, no más allá de 40 minutos a una hora, una clase de esta forma, porque ya nos distraemos. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor? Para Kevin, por favor, Kevin, este va a ser el link siempre que, para que ingrese a las clases, le pido con alguno de sus compañeros de acá, por favor, tratar de igualarse. Cualquier ayuda me escribe al WhatsApp. Tenemos un grupo ahí cuya administradora es Karen Morales, que es la representante del curso de esta materia. Pídale que le ingrese a este grupo y cualquier cosa estamos en contacto. Ya, Inge, gracias. De acuerdo, Kevin. Toda la ayuda que requiera me hace saber. Listo, jóvenes. No hay ninguna consulta, entonces nos vemos el día viernes a las 6 de la tarde. Cuídense. Chao, Enrique. Chao, muchachos. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Oscar. Chao, Bernardo. Chao, Juan Martín. Hasta luego, ingeniero, que pase bien. Cuídense. Chao, Ariel. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao, Juan Daniel.
Hasta luego.